Bendiciones, bendiciones mis amados hermanos y amigos. Les habla su amigo y pastor Andrés Cañas. Hoy quiero invitarles a reflexionar en las sombras del bautismo. Hebreos capítulo 10, versículo 1 nos enseña que la ley tenía la sombra de los bienes venideros, pero no tenía la imagen misma de las cosas. Esto indica que la mayoría de los ritos que prescribía la ley y que se practicaban en el Antiguo Testamento eran apenas la sombra de las verdades venideras que Cristo revelaría en el Nuevo Testamento. En otras palabras, aquellas doctrinas fundamentales que Cristo enseñó y reveló en el Nuevo Testamento ya habían tenido sus antecedentes en el Antiguo Testamento, ya habían tenido sombras desde allá, sombras que indicaban que lo que venía después de eso era lo verdadero, era lo que realmente llevaría al hombre a la salvación. Por ese motivo, la Biblia en el Nuevo Testamento presenta al bautismo en agua en el nombre de Jesús, lo presenta como una doctrina fundamental e indispensable para el perdón y el lavamiento de los pecados. Y cuando nosotros analizamos en el Antiguo Testamento, ya desde allá se veía la importancia, lo indispensable que iba a ser ese lavamiento que vendría para lavar al hombre de sus pecados y darle una buena conciencia delante de Dios. Por ese motivo, desde la antigüedad, Dios al hombre le exigió limpieza y lavamiento. Cualquier persona que quisiera acercarse a Dios debía ser lavado en las aguas. Los inmundos, para poderse acercar a las cosas santas, debían primero lavar sus inmundicias de la carne con agua. Los sacerdotes, para poder ser sacerdotes, primero debían ser lavados con agua. El Señor le dijo a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos y lávalos con agua para que sean mis sacerdotes. No podían ser sacerdotes sin el lavamiento en las aguas. Debían acudir a las aguas. El mismo Señor Jesucristo, siendo limpio y sin pecado, cuando Él quiso ejercer su ministerio sacerdotal como sumo sacerdote nuestro, Él tuvo que acudir a las aguas para cumplir la ley. Y cuando Juan el Bautista se negaba a bautizarlo, Él tuvo que decirle: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea que si el mismo Señor Jesús, siendo limpio y sin pecado, tuvo que acudir a las aguas, cuánto más usted y yo, que somos pecadores y que necesitamos ser lavados y purificados de todo pecado. También nosotros vemos que los israelitas, cuando salieron de Egipto para poder recibir la ley y entrar a la tierra prometida, tuvieron que ser bautizados primero en la nube y en el mar, con un bautismo simbólico que apenas era la sombra, que indicaba que el que quisiera algún día entrar al cielo prometido, también necesitaba ir a las aguas del verdadero lavamiento en el bautismo para ser lavado y perdonado de sus pecados. También nosotros podemos notar que en el diluvio se vio la sombra, la importancia, lo indispensable que iba a ser el bautismo para el perdón de pecados, para lavar los pecados. Por ese motivo, cuando la tierra se llenó de pecado en la antigüedad, Dios la bautizó bajo las aguas del diluvio y de esa forma la limpió de pecado, enseñando desde allá que en los postreros tiempos el ser humano debía ser bautizado
para poder ser perdonado y lavado de sus pecados. Y en ese bautismo en que Dios bautizó la tierra en el diluvio, 8 personas fueron salvadas por agua. Quizás el que no haya entendido estas cosas dice, pero luego el agua salva. No, el agua no salva. A esas personas las salvó el arca, pero las salvó en el agua. Fue a través del agua donde ellos fueron salvos. De igual manera, muchos dirán en la actualidad, los que no han entendido este tema, dirán, bueno, ¿el agua salva o el que salva es Jesucristo? Pues la verdad es que el que salva es el Señor Jesucristo, pero al Señor Jesucristo le plació que esa salvación, que ese perdón se diera a través de las aguas, a través del lavamiento en las aguas del bautismo, por la invocación de su nombre santo, que es el que representa la sangre que nos limpia de todo pecado. El apóstol Pedro, hablando de los 8 que fueron salvados allá en el diluvio, él dice que el bautismo que corresponde ahora a esto también nos salva a nosotros. Y si nosotros en el Nuevo Testamento analizamos, nos damos cuenta que cuando el Señor resucitó de entre los muertos, instituyó el bautismo en su nombre santo para el perdón de los pecados, y comisionó a sus discípulos y los envió diciendo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El Señor les enseñó que para ser salvo el ser humano debía creer, pero también ser lavado, ser bautizado para el perdón de sus pecados. Las personas que no han estudiado el tema dicen, bueno, y si el bautismo es importante, necesario para la salvación, entonces ¿por qué el ladrón que murió junto a Jesús en la cruz, por qué se salvó sin estar bautizado? La respuesta es sencilla. No fue bautizado porque el bautismo verdadero no existía todavía. Para esa época en que el ladrón murió en la cruz, apenas el bautismo era una sombra, porque el bautismo de Juan el Bautista todavía era una sombra del verdadero bautismo. Por eso los que Juan el Bautista había bautizado tuvieron que volver a las aguas para ser bautizados en el nombre de Jesús, para el lavamiento de sus pecados. La Biblia nos enseña que cuando los apóstoles comenzaron la predicación del evangelio, los creyentes apenas oían el evangelio eran bautizados, porque entendían lo indispensable que era el bautismo para el lavamiento y la purificación de sus pecados. Encontramos personas que fueron bautizadas a la medianoche con toda su familia. Eso demuestra que el bautismo es algo supremamente indispensable dentro del plan de salvación. Otro caso lo encontramos cuando un etíope eunuco estaba leyendo el libro del profeta Isaías y el Espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carro. Y Felipe se acercó y le dice al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces dice que a partir de esa escritura Felipe le enseñó el Evangelio de Cristo. Pero no es una casualidad de que más adelante el eunuco haya visto agua y haya dicho, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Eso demuestra con toda seguridad que ya Felipe le había hablado al eunuco que el bautismo era indispensable para la salvación y el perdón de los pecados. Por ese motivo, el eunuco apenas vio agua, preguntó que qué impedía que él fuera bautizado, y apenas Felipe lo bautizó, el Espíritu arrebató a Felipe y el eunuco siguió gozoso su camino. Así que la voluntad de Dios era que el eunuco se fuera bautizado con el perdón de sus pecados y gozoso
a testificarle a sus compatriotas este glorioso evangelio de Cristo. Así que desde la antigüedad Dios le viene exigiendo a los seres humanos que vayan a las aguas y se laven y se limpien. El Señor le iba a lavar los pies a Pedro y Pedro dijo: Señor, no me lavarás jamás. Y el Señor le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Demostrando que el que quiera tener parte con el Señor Jesús tiene que lavarse de sus pecados en las aguas del bautismo. El agua estuvo presente en el Antiguo Testamento en todos los ritos de purificación, aunque solo era la sombra que indicaba que adelante vendría un lavamiento en agua, donde ya no se lavarían las inmundicias de la carne, sino se purificaría el alma de todo pecado para tener una buena conciencia delante del Señor. Yo quiero terminar diciéndole, querido amigo, que los sacerdotes, para ser sacerdotes, debían ser lavados con agua. En el Nuevo Testamento Cristo instituyó un real sacerdocio, y para que alguien pueda entrar a ese real sacerdocio necesita ir a las aguas, porque el mismo Jesús, siendo limpio para ejercer como sumo sacerdote, tuvo que ir a las aguas. Cuánto más usted y yo, que somos pecadores. Y yo te invito que te arrepientas de tus pecados y acudas a las aguas del bautismo, donde se te invoque el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados y tú puedas lavarte de esa forma, porque así lo enseña la Biblia. Hechos 22:16 dice: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.